La celebración de la superficialidad en la cultura moderna. Por Jesús Peña Vázquez. Vivimos en una época caracterizada por el culto a la inmediatez, la imagen y el espectáculo. La cultura moderna, impulsada por el auge de los medios digitales y la economía de la atención, ha desplazado valores como la reflexión, la profundidad intelectual y la autenticidad en favor de la superficialidad, lo llamativo y lo efímero. Este fenómeno no solo moldea las dinámicas sociales y los hábitos de consumo, sino que reconfigura la manera en que las personas comprenden el conocimiento, la identidad y la verdad. El presente ensayo analiza cómo la superficialidad ha pasado de ser un defecto a convertirse en una virtud celebrada, legitimada y rentabilizada por las estructuras socioculturales actuales. La economía de la atención y la banalización del contenido. El advenimiento de Internet y, especialmente, de las redes sociales ha transformado el valor de la información. En un contexto donde millones de estímulos compiten simultáneamente por captar la atención del usuario, lo que importa no es la calidad o la profundidad del contenido, sino su capacidad de generar impacto inmediato. Este fenómeno ha dado origen a lo que algunos autores llaman la economía de la atención. Davenport y Beck, 2001. Donde la atención se convierte en un bien escaso y valioso que las plataformas digitales explotan para generar ganancias. En esta lógica, los contenidos que generan emociones rápidas, como la indignación, la risa o la sorpresa, son privilegiados por los algoritmos, mientras que los discursos argumentativos, complejos o matizados son marginados. Así, se crea un entorno donde lo banal, lo escandaloso y lo frívolo circula con mayor fuerza que lo reflexivo y crítico. Como plantea Byung-Chul Han, 2022, la información se disuelve en ruido y la profundidad se sacrifica por la visibilidad. Esta dinámica no solo afecta la calidad del discurso público, sino también la forma en que las personas construyen sentido. La cultura de la superficialidad induce una forma de pensar acelerada, emocional y fragmentaria, que favorece el consumo pasivo de imágenes y frases antes que la elaboración de ideas o la formación de juicios críticos. El imperio de la imagen, estética sobre ética. Otro rasgo distintivo de la superficialidad moderna es la primacía de la imagen sobre el contenido. La lógica visual se ha impuesto como forma dominante de comunicación en la sociedad contemporánea. Las personas ya no solo se informan a través de imágenes, sino que construyen su identidad a partir de ellas. En palabras de Lipovetsky y Serroy, 2009, vivimos en la era del capitalismo estético, donde lo visual ha colonizado todas las esferas de la existencia. En este contexto, el valor de una persona, una idea o un producto dependen menos de su verdad o su coherencia ética y más de su apariencia y su capacidad de resultar atractiva ante la mirada ajena. Las redes sociales han exacerbado esta lógica, convirtiendo la vida cotidiana en un escenario donde cada quien actúa para un público virtual. La autoimagen se construye a través de filtros, poses y narrativas cuidadosamente seleccionadas que poco tienen que ver con la autenticidad. Este fenómeno contribuye a la desvalorización del esfuerzo intelectual y el compromiso moral. Lo que importa no es ser, sino parecer. No se premia la sabiduría o la honestidad, sino la capacidad de generar likes, seguidores y popularidad. Como señala Bauman 2007, en una cultura líquida como la nuestra, las identidades se vuelven frágiles, adaptables y desechables al servicio de un mercado que exige constante novedad y seducción visual. El antiintelectualismo como estrategia cultural. La superficialidad celebrada no es solo una consecuencia de la digitalización o de los cambios tecnológicos, es también una construcción ideológica. La cultura actual tiende a ridiculizar el pensamiento profundo, a banalizar la filosofía y a representar al intelectual como una figura obsoleta o elitista. Esta tendencia antiintelectual, aunque no nueva, ha cobrado fuerza en las últimas décadas al punto de convertirse en una estrategia cultural. Postman, 1985, ya advertía sobre este proceso al analizar la transformación de la televisión en un medio que sustituye el discurso racional por el entretenimiento. En su obra Divertirse hasta morir, señala cómo el formato televisivo convierte toda experiencia, incluso la más seria, en espectáculo.
Este fenómeno se ha agudizado con las redes sociales, que simplifican los temas más complejos en frases virales, memes o videos de segundos, despojándolos de contexto y profundidad. El antiintelectualismo favorece una cultura donde la ignorancia no solo se tolera, sino que se premia. En algunos contextos, mostrarse desinformado o irreverente frente al conocimiento se convierte en una forma de conexión emocional con audiencias amplias. Se privilegia lo simple, lo fácil de digerir, y se descarta lo que exige esfuerzo cognitivo. Así se crea una masa cultural desprovista de herramientas para pensar críticamente, lo que a su vez facilita la manipulación ideológica y el control social. La emocionalización del discurso público. Un rasgo clave de la superficialidad celebrada es la primacía de la emoción sobre la razón. Las redes sociales, los noticieros y los discursos políticos apelan cada vez más a emociones básicas como el miedo, la rabia o la ternura para movilizar adhesiones. En lugar de argumentar, se conmueve. En vez de explicar, se impacta. Esta emocionalización del discurso debilita el pensamiento crítico y refuerza la polarización social. Como plantea Martha Nussbaum, 2001. Si bien las emociones cumplen un rol importante en la vida ética, su instrumentalización sin mediación racional puede tener efectos destructivos. Cuando el discurso público se reduce a un espectáculo de emociones, se vuelve más difícil sostener debates racionados, escuchar al otro o llegar a consensos. La cultura de la superficialidad convierte la esfera pública en un teatro donde gana quien grita más, no quien razona mejor. Este proceso tiene implicaciones profundas para la democracia. Una ciudadanía formada en la superficialidad emocional es más vulnerable a las noticias falsas, al populismo y a la manipulación. La educación pierde su valor como herramienta de emancipación y se transforma en un ritual vacío. En consecuencia, el espacio público se empobrece y la convivencia se deteriora. La banalización del conocimiento. La celebración de la superficialidad también se expresa en la forma en que se concibe y se transmite el conocimiento. En muchos espacios educativos y culturales, el saber ha sido reducido a datos fragmentados, trivias o fórmulas aplicables, despojadas de contexto y sentido. Esta tendencia responde a la lógica de la utilidad inmediata y el consumo rápido, donde el aprendizaje se mide en términos de rentabilidad y no de transformación personal o social. Paulo Freire ya advertía sobre los peligros de una educación bancaria, donde el conocimiento se deposita en los estudiantes como si fueran recipientes vacíos. Hoy esa lógica ha sido llevada al extremo. El conocimiento ha sido convertido en mercancía, empaquetado en cursos express, cápsulas informativas o tutoriales de cómo hacer en 5 pasos. Se aprende a repetir, no a pensar, a aplicar, no a comprender. Este tipo de saber superficial incapacita para enfrentar los desafíos complejos del mundo actual. Problemas como el cambio climático, las desigualdades sociales o los dilemas éticos de la inteligencia artificial requieren pensamiento sistémico, capacidad crítica y sentido ético. La cultura de la superficialidad, en cambio, promueve una ciudadanía distraída, desinformada y conformista. Conclusión. La superficialidad ha dejado de ser un síntoma para convertirse en un ideal socialmente celebrado. La economía digital, la estética del espectáculo, el antiintelectualismo y la emocionalización del discurso público configuran un ecosistema donde la profundidad es marginada y lo superficial es premiado. Este fenómeno tiene consecuencias preocupantes para la calidad del pensamiento, la salud de la democracia, la autenticidad de las relaciones humanas y la capacidad colectiva de enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Frente a esta realidad, se impone la necesidad urgente de reivindicar la profundidad, el pensamiento crítico y el compromiso ético. La educación debe recuperar su vocación humanista y formar personas capaces de resistir el embrutecimiento mediático. La cultura debe volver a valorar la reflexión, la lentitud, el silencio y la contemplación. Solo así podremos contrarrestar la celebración de la superficialidad y construir una sociedad más libre, más sabia y más humana.